Muy buenos días, Yahweh les bendiga súper abundantemente en esta mañana. Hoy tocaremos un tema muy, pero muy importante. Yo sé que siempre digo esto, pero es que cada tema es tan importante en la vida espiritual. El tema de hoy es acerca del poder de la palabra, el poder de las palabras y por qué no debemos usar palabras corrompidas, malas palabras, ¿verdad? Porque las palabras, porque algunas palabras se consideran como malas palabras en nuestro lenguaje y por qué no debemos usarlas. Yo compré el otro día una lata de chile chipotle, estaba delicioso, ¿verdad? Llegamos a la casa y licuamos licuamos un pedazo de chile chipotle con la salsa que trae y lo mezclamos con mayonesa, hicimos una salsa deliciosa y la comemos con hot dogs y estaba bien picante, deliciosa, ¿verdad? Para los que les gusta el picante y nos enchilamos bien rico, después estuvimos tomando sodas. Este picante, ¿verdad? Este chile, este tono colorado que nos gusta, ¿verdad? Que es delicioso en las comidas y también a veces lo usamos en el lenguaje hablado, ciertas palabras que son picantes, que sí nos dan cierto placer decirlas, ¿verdad? Y ¿es esto correcto? ¿Debemos usar este tipo de lenguaje? En algunas ocasiones pues hemos aprendido, ¿verdad? En la universidad, en los que llevamos la clase de lenguaje, que las palabras deben usarse en forma correcta, que debe usarse exactamente la palabra que expresa lo que deseamos expresar, valga la repetición. Sí nos han enseñado que no hay malas palabras, sino que cada palabra debe usarse conforme a lo que queremos expresar, usar la palabra exacta. Y a veces la palabra exacta es una palabra spicy, ¿verdad? Una palabra colorada, un lenguaje divertido, ¿verdad? Popular, que nosotros consideramos no tiene nada de malo utilizar. Pero esto es cierto, debemos nosotros tener esta libertad de expresión, ¿verdad? Y usar cada palabra que se nos ocurra, cada palabra que viene a la mente, no importa el color que sea. Hoy vamos a tratar de ver cuál es la importancia de las palabras que utilizamos, las palabras que decimos en nuestra vida. Sabemos que hay varios niveles, ¿verdad? Algunas personas consideran que usar esta palabra, este lenguaje colorido, pues le añade ese picante rico a la vida, ¿verdad? Las usamos coloquialmente, en confianza, qué sé yo. Otras personas sacan estas palabras, por ejemplo, cuando van manejando, ¿verdad? Entran a su vehículo y se transforma su lenguaje, se transforma su forma de expresarse y ya empiezan a sacar insultos, ¿verdad? Estamos en cruces, en lugares específicos en nuestra ciudad donde podemos perder la vida y el honor porque al tratar de cruzar o nos matan o nos gritan, pasa, o vos, hijo, no vamos a repetirlas, ¿verdad? Pero todos sabemos qué clase de palabras escuchamos y en nuestro honor pues se va en ese momento. Y es, qué sé yo, divertido, es un toquecito de picante en la vida, pero ¿es esto correcto? También está el último nivel, ¿verdad? El nivel de las personas que de 10 palabras que dicen, 11 son malas. Estas personas que ya están corrompidas en su corazón, que usan un lenguaje vulgar, nuestros hermanos vulgarijillos, ¿verdad? Debemos orar mucho por ellos. Sabemos que el Espíritu Santo tiene poder de limpiar esos corazones y que ya no manifiesten esa suciedad que tal vez existe, esa contaminación que existe en su corazón. Sabemos que de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, por estas personas sí nos toca pues orar por nuestros hermanos
que el Espíritu Santo limpie esa contaminación, porque no es sencillamente la boca, sino el corazón el que habla, ¿verdad? Lo que hay en el corazón lo que hay en el corazón se manifiesta a través de lo que habla nuestra boca. Pero en sí, y ya pues entrando de lleno al mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual, o cuál es una de las razones por la cual no debemos usar este tipo de vocabulario, aun cuando tal vez nuestra intención no sea la mala, sino la de dar ese toquecito spicy en nuestra conversación? Pero ¿qué razón debemos nosotros analizar para decidir en forma sabia qué tipo de lenguaje utilizamos? Vámonos al Génesis, ¿verdad? Donde todo empezó. Génesis 1, 3, 5. Esta es versión Reina Valera. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí yo miro que toda la creación, lo que es, lo que existe, salió a base de una palabra que salió de la boca de Yahweh. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, lo que existe fue creado a partir de lo que dijo Dios, a partir de la palabra que salió de la boca de Yahweh. Entonces, ¿hay poder en la palabra? Definitivamente sí, hay poder, hay un gran poder en la palabra. La Biblia dice, estamos ahora en Efesios 4, versículo 25. Por tanto, dejad a un lado la falsedad, hablad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Esta es de la versión Biblia de las Américas, Efesios 4, Biblia de las Américas. Es bueno leer todo el pasaje, y aquí podemos ver que nos dice la Biblia que no salga de nosotros ninguna palabra mala, ninguna palabra corrompida, dicen otras versiones. Sabemos que si Dios creó el universo y todo lo que existe en base a la palabra, obviamente no debería salir de nuestra boca ninguna palabra mala, porque la palabra tiene este poder creador. Y si nosotros estamos diciendo palabras malas, estamos creando mal. Si de nuestra boca salen palabras sucias, creamos suciedad en nuestras vidas. Si de nuestra palabra salen, perdón, si de nuestra boca salen palabras tontas, nosotros creamos tontería en nuestra vida. Así salen palabras inmundas, creamos inmundicia. Salen palabras lascivas, creamos lascivia. Salen palabras malas, creamos maldad. La palabra es creadora. Buscábamos nosotros la definición de corrompido, ¿verdad? La versión de la Reina Valera dice: ninguna palabra corrompida salga. Y la palabra corrompida
Tiene una significancia aquí, yo la busqué. Adjetivo, me llamó la atención, dice, es un vocablo de uso poco frecuente. O sea, corrompido es un vocablo de uso poco frecuente. Se dice a una persona que se deja o ha dejado enviciar, pervertir, corromper y de sobornar. De uso anticuado se dice a un torcido, maligno, sinvergüenza o dañado. Me llama la atención que dice que la palabra corrompido es un vocablo de uso poco frecuente. ¿Será que ya lo corrompido ya no se considera corrompido? ¿Será que nuestros valores han cambiado y que, como les decía, ahora consideramos divertido y spicy algo que la Biblia considera corrompido? Nuestra alma en sí al inicio era pura, y aquí la idea que me da es que se corrompe por el uso o por las costumbres del mundo, por dejarnos llevar por las costumbres del mundo, ¿verdad? El mundo nos enseña que nada es malo, que por qué va a ser malo, que nosotros aprendemos, ¿verdad? Las costumbres del mundo, la maldad del mundo, las inmundicias del mundo, hoy en día nosotros las tomamos como algo normal, como algo natural, cuando nuestra alma no fue creada en esa situación, fue creada en una situación de pureza. Miraba yo los 4 elementos de los que se compone nuestra alma y me llamaba mucho la atención. Los 4 elementos obviamente son fuego, viento, agua y tierra, ¿no? Estos elementos se reflejan en nuestra alma. Por ejemplo, el fuego en una forma negativa. El fuego es el enojo, ¿verdad? El enojo es como el fuego, consume, es instantáneo. Del enojo se derivan la arrogancia, se derivan la presunción, se deriva cuando una persona es arrogante, se enoja al ver que los otros pues no obedecen sus deseos. Entonces el enojo está relacionado con el fuego. De ahí el habla vana, que es el tema de hoy, las conversaciones que no son productivas, se derivan del viento, ¿verdad? El viento es como el habla vana, los chismes, las cosas que decimos sin pensar y las palabras que se lleva el viento, el habla, está relacionada en este caso con el elemento viento. El elemento agua es los placeres, ¿verdad? El deseo del placer, la codicia, la envidia, el deseo de aprovecharse del dinero o de la mujer del prójimo, está relacionado con el agua. Y el polvo, ¿verdad? La tierra, que somos hechos del polvo de la tierra, esto está relacionado con la tristeza. Cuando tenemos esos sentimientos de depresión, cuando tenemos esta insatisfacción con lo que tenemos, cuando estamos que nada nos parece bien y nos quejamos y recordamos tiempos pasados, esa es pues la tristeza que viene del elemento tierra, el polvo del cual estamos nosotros hechos. Obviamente que estos elementos también se pueden ver en forma positiva si les damos, si damos la vuelta, por ejemplo. La arrogancia se combate con la humildad, la modestia, alejarse del enojo, alejarse de la arrogancia, alejarse de esa furia, esa ira, y sino que tener un carácter pacífico. La paz, la benignidad, esas son las características del fruto del Espíritu. El segundo elemento, el elemento viento, que se relaciona con el agua, con el habla. Aquí es saber utilizar el habla y la boca, saber utilizar el silencio, ¿verdad? A veces, en lugar de decir cosas que no debemos decir o cosas que no edifican
o habla vana, ¿verdad? Hablar por hablar. A veces es mejor guardar silencio. No es hablar porque tengo que decir algo, sino hablar porque tengo algo que decir. Cuidar las palabras que decimos. Que cuando hablemos sea para edificar. A veces pues hablamos sin pensar. Creo que si pensáramos antes de hablar, creo que no diríamos tal vez las dos terceras partes de lo que decimos, no lo diríamos. Si lo pensáramos antes de abrir la boca. Y pues por último, la tristeza, ¿verdad? Se combate obviamente con la alegría. La alegría, estar siempre gozosos, combatir ese elemento tierra, ¿verdad? Ese elemento polvo de tristeza de nuestro ser con la alegría de Yahweh. Yahweh nos manda a estar felices y estar gozosos aún en las pruebas. Porque si estamos pasando por una prueba, es fácil ver el perjuicio, ¿verdad?, en el que estamos viviendo. Es fácil ver el perjuicio que nos ha sido causado, el daño por el que estamos pasando. Pero el gozo de saber que esta prueba nos va a producir paciencia, nos va a producir fe. Y la Biblia dice, estad gozosos, incluso durante las pruebas, porque las pruebas producen cosas buenas en nuestro ser, ¿verdad? Muy pocas cosas buenas se logran estando cómodos. Y a veces esta incomodidad, esta prueba, este problema que tenemos enfrente, nos va a servir para mejorar, para subir de nivel de fe, subir de nivel espiritual. Entonces estemos gozosos aún en las pruebas. No digamos verdad en los momentos en que gloria a Yahweh, todo nos va bien, en que pues podemos ver el sol por la ventana, podemos sentir el aire en nuestro rostro, podemos tener a nuestros seres queridos en casa, descansando, pasando un sábado lindo. Pues hay alegría, ¿verdad? Hay felicidad, la alegría perpetua. Sin importar si está todo bien o si está todo mal, la alegría debe ser perpetua en nuestra vida, porque ya sabemos que, como dice la Biblia, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, retomando pues el tema, y estaba hablando de estos 4 elementos, porque estos 4 elementos están en la palabra. Si nosotros nos fijamos al hablar nosotros usamos el elemento, aparte del elemento ruj, el elemento viento, ¿verdad? Obviamente se necesita aire para hablar. El aire pasa a través de nuestra laringe, ¿verdad? Y causa pues las vibraciones en las cuerdas vocales y produce el sonido de la palabra. Pero también en el habla está el elemento fuego. El elemento fuego está en el calor de nuestro cuerpo. El calor de nuestro cuerpo representa el elemento fuego en la palabra. De hecho, si hablamos y ponemos nuestra mano frente a la boca, el aliento, el elemento viento, ¿verdad?, que sale de nuestra boca es caliente. Entonces ahí está ese calor, representa el elemento fuego. Tenemos el elemento viento, el elemento fuego. El elemento agua está en la saliva. La saliva es necesaria para hablar. Difícilmente vamos a hablar cuando tenemos la boca seca, nos cuesta, tenemos que tomar agua. El elemento agua está presente en la palabra. Cuando hablamos la palabra, ya vemos que están estos tres elementos, y obviamente también el elemento tierra está en nosotros, porque nosotros somos hechos de la tierra.
Entonces nuestros órganos están hechos de la tierra. Básicamente todo lo que tiene vida está hecho del carbono, ¿verdad? Es el polvo de la tierra. Entonces, cuando nosotros pronunciamos la palabra, tenemos ahí los 4 elementos de la vida: fuego, viento, agua y tierra. Entonces ahí se conjugan estos 4 elementos y la palabra crea. La palabra crea vida, crea milagros, crea lo que nosotros declaramos se hace realidad en nuestras vidas. Si nosotros declaramos gozo, declaramos prosperidad, declaramos salud, declaramos vida, esto es lo que vamos a obtener. Entonces, yo estaba buscando, ¿verdad?, la base bíblica, aparte del versículo que vimos en Génesis 1:3, que dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Yo me preguntaba, ¿verdad?, y buscaba cuáles son los versículos que nos pueden demostrar del poder de la palabra, porque encontré mucho que hay mucha crítica que dicen que el poder de decretar, que no es bíblico, que eso no es así, que ni los discípulos lo hacían. Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de este poder de la palabra? Y entonces llegué a los milagros de Jesús. No la serie, ¿verdad? Creo que hay una serie que se llama Los Milagros de Jesús. No, nada de eso. Sino la lista de milagros que hizo Yahshua HaMashiach cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Sabemos que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Entonces, aquí yo revisaba los milagros que hizo nuestro Yahshua y cómo los hizo, ¿verdad? Empecemos, bueno, sabemos que su primer milagro fue transformar el agua en vino. Esto está en Juan 2. Sí sabemos que él dio la orden, ¿verdad? Habló con su palabra que llenaran los cántaros de agua, y después dio la orden de que sirvieran el agua en vino. Aquí no vemos, o no pude verlo yo en Juan 2, al Señor hablando, pronunciando que el vino se convirtiera que el agua se convirtiera en vino. Sin embargo, cuando empecé a ver otros milagros, ¿verdad? Por ejemplo, el que sigue, la curación del hijo de un noble en Caná. Este fue un noble que escuchó lo que pasó con el agua y el agua convertida en vino, buscó a Jesús, y en Juan 4, versículo 50, vemos que, vamos a leerlo, en Juan 4, versículo 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entonces entendió que aquella
Era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y él creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí vemos perfectamente ligado el hecho de que Jesús dijo: tu hijo vive, y en esa hora el niño fue sanado. O sea, estamos ligando el hecho de que Jesús dijo, pronunció la palabra de que el niño era sanado, y en la hora en que Jesús lo dijo, el niño de hecho fue sanado. Queda aquí perfectamente comprobada la correspondencia que hay entre decir, hablar y que suceda el milagro. Si seguimos la lista, la curación de un paralítico en la piscina de Betesda está en Juan 5:8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí se realiza el milagro de este paralítico de Betesda. Cuando Jesús dice: levántate, toma tu lecho y anda, este paralítico logra el milagro a través de la palabra dicha, pronunciada por Yahshua HaMashiach. Otro ejemplo, la primera pesca milagrosa, Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Otra vez Jesús dando una orden, dando una indicación, y el hecho milagroso se materializa. Vamos a ver, liberación de un poseído que se encontraba en la sinagoga. Esto es Marcos 1, versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Otra vez un milagro, esta vez de liberación por la palabra de Jesús. Jesús le reprendió diciendo, o sea, le reprendió hablando, le reprendió con una palabra, y esta persona, este poseído, fue liberado. Lean Marcos 1:25. Otro ejemplo, la curación de la suegra de Pedro. Que muchos dicen que Pedro negó a Jesús porque curó a su suegra, ¿verdad? Un chistecito aquí. Vamos a ver, Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, Jesús, ¿verdad? Inclinándose hacia la suegra de Pedro, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante, le servía. Vamos a ver, dos milagros, ¿verdad? Le dejó la fiebre y la suegra le sirvió. Bueno, aquí estamos ya otra vez hablando mal de las suegras. Aquí vemos Jesús reprendiendo, usando la palabra para reprender una enfermedad. La enfermedad se va al instante y esta persona queda perfectamente habilitada, capacitada para servir a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Porque casi siempre cuando sanamos de una enfermedad nos tomamos 2-3 días para nuestra convalecencia, ¿verdad? Tiempo en el que miramos televisión y tomamos jugos y ya estamos curados, pero queremos seguir en camita. Aquí otro milagro logrado a través de la palabra. Reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Otro ejemplo, curación de un leproso, Lucas 5:12 y 13. Entonces, extendiendo él, Jesús, ¿verdad?, la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Sí conocemos este pasaje que el leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo: quiero, sé limpio. Entonces aquí otro ejemplo, ¿verdad?, de los muchos y muchos que tenemos
de que Jesús diciendo, hablando, realizó milagros. Vamos a ver unos poquitos más, ¿verdad? Solo unos poquitos porque son demasiados. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso está en Mateo 9. Y aquí esto me llama la atención porque él pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Me parece que no lo estoy explicando bien. Por favor, los que no conozcan el pasaje, que yo doy por hecho que todos lo conocen ya, por favor, los que no lo conozcan, lean Mateo 9. Aquí vemos que le bajan un paralítico a Jesús y él, en lugar de decir sé sano, le dice los pecados te son perdonados. Entonces los fariseos estaban pensando mal en su corazón y Jesús pues les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Que había dado tal potestad a los hombres. No dice a Jesús, dice a los hombres. O sea que todos tenemos esta potestad. No solo Jesús, sino que la Biblia dice que todos haríamos las mismas cosas que hizo Él y aún mayores, ¿verdad? Aquí está claro que Dios ha dado tal potestad a todos nosotros, a los que creemos, a los que hablamos, a los que decimos. Y aquí Jesús pone el énfasis en la palabra decir. Veamos el versículo 5. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Por supuesto que para Dios nada es más fácil ni más difícil. Nada es difícil para Dios. Él habla la palabra y para Él es lo mismo decir tus pecados te son perdonados que decir levántate y anda. Pero aquí Jesús está poniendo el énfasis en la palabra decir. Como yo lo entiendo, es que decir es lo mismo que hacer. Que al decir las cosas se hacen. Entonces, para Él es lo mismo decir tus pecados te son perdonados que decir levántate y anda. Él le dice levántate y anda. Y claro que aquí la enseñanza es que ellos no podían ver con sus ojos que esta persona había sido liberada de sus pecados, ¿verdad? Eso no lo podemos ver, pero sí podían ver que esta persona tomó su lecho, se marchó, ¿verdad? Cargando su cama, y se marchó caminando con su milagro físico o su milagro visible, su milagro obvio ahí ante los ojos de todos, en base a una palabra dicha por Yahshua HaMashiach. Y aparte también, recordemos, se fue de ahí con sus pecados perdonados. Y recordemos, versículo 8, que Dios le dio esa potestad a los hombres, a todos, ¿verdad? A los que creemos, a los que podemos hablar, a los que ejercitamos ese tipo de fe que se manifiesta en lo que hablamos. Podríamos ir por muchos ejemplos más. De hecho, pues
el otro que yo sí quería tocar, siempre en Mateo 9, el versículo 20, de la mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí. Tal vez ella no lo expresó porque lo decía tal vez en voz bajita dentro de sí. Si tocare solamente su manto, seré salva. Entonces aquí vemos este milagro no lo hizo Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Este milagro de hecho lo hizo la mujer que tenía este flujo de sangre. Ella hizo su milagro, ella arrancó virtud, ella arrancó poder de Yahshua HaMashiach a través de decir, ¿verdad? A través de esa fe que ella manifestó al decir, si tocare solamente su manto, seré salva. Entonces, hay demasiados, ¿verdad? No vamos a ir por todos por causa de tiempo. A mí me encantaría hacerlo. Si ustedes revisan los milagros de Jesús, de Yahshua HaMashiach, van a ver la innegable correlación que existe entre el hablar la palabra y lograr el milagro. Cuando reprendió a la tormenta, ¿verdad? Que reprendió a la tormenta y la tormenta se calmó. Cuando maldijo a la higuera se secó. Resucitó a Lázaro, que le dijo a Lázaro, ven fuera. Cuando resucitó aquí a otra niña, ¿verdad? Que le dijo, cuando él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Esto está en Lucas 8, versículo 54 al 55. Entonces son demasiados los milagros de Jesús ligados a hablar, ligados a decir, ligados a declarar una palabra. Yo, con mucho respeto a las personas que consideran que declarar no es positivo o declarar no es bíblico, declarar es bíblico, es milagroso, es creador. Cuando hablamos, creamos. La vida se creó a través de la palabra. Y aquí nos dice la Biblia que nosotros tenemos esta misma potestad. Entonces, pues volviendo a lo que fue el inicio de este mensaje, si hubiera alguna razón para no hablar lo que no se debe, pues es esta, ¿verdad? Nosotros creamos con la palabra. ¿Qué clase de creación queremos hacer? ¿Esto es herejía? ¿Estoy diciendo que nosotros podemos ver una creación? Bueno, ahí está. Él dio esta potestad a los hombres. Nuestra palabra tiene poder. Nuestro hablar se va a reflejar en nuestra vida. Si estamos hablando lo sucio, vamos a estar en lo sucio. Si hablamos santidad, tarde o temprano alcanzaremos esta santidad del Espíritu Santo. Al ver que nosotros manifestamos la fe en el hablar, Él se va a mover en nuestra vida. Los ángeles escuchan lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decretamos. Los ángeles que nos protegen, que nos cuidan, actúan de acuerdo con lo que nosotros decimos. La ciencia ha comprobado, ¿verdad?, el poder de hablar lo positivo. Ya no solo si no quieren creer la palabra de Dios y si prefieren creer en la ciencia tiene plenamente demostrado el poder de hablar lo bueno en forma para lograr resultados positivos, ¿verdad? No vamos ante nuestro jefe a decirle, mire, a decirle pues cosas negativas. Y cada vez que hablemos con nuestras autoridades tratamos de enfocarnos siempre en lo positivo, ¿verdad? Esto es
una realidad bíblica, es una realidad que incluso las personas no creyentes practican, y esto es sabiduría. Hay sabiduría en la palabra de Dios, hay sabiduría en vivir en santidad. Evitemos las palabras vanas, evitemos las palabras que no conducen a nada, las palabras que no edifican. Pensemos antes de hablar. Esto es para inteligentes. No es de sabios estar hablando lo que no es. Entonces, pues motivémonos, ¿verdad? Limpiemos nuestra boca, cuidemos nuestra lengua, así como nos cepillamos, ¿verdad? Hay personas que se cepillan los dientes 5 veces al día y luego no se cuidan de lo que dicen con su lengua, ¿verdad? A mí nosotros bromeamos, ¿verdad? Con una persona de que mucha limpieza es malo, ¿verdad? Nos damos en los dientes con esas pastas abrasivas que son malas para los dientes. Nos cepillamos nuestra lengua así con tanta obsesión y luego usamos esos enjuagues que nos dejan ardiendo la boca y nuestra boca que limpia está y luego la usamos para decir que pura suciedad. Seamos congruentes. Así como cepillamos nuestra boca 3 veces al día y, y tratamos de consumir alimentos sanos, también lo que decimos debe ser igualmente limpio, sano, saludable. Recordemos ese pasaje, ¿verdad? Que está en Marcos 7. No hay 7:15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, en el versículo 20 dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es lo que está en el corazón y lo habla la boca, lo que contamina. Contamina al que lo dice porque ya está contaminado y también contamina a los que lo escuchan. Como les decía, oremos para que el Espíritu Santo limpie los corazones y de esta forma lo que salga de nuestro corazón a través de nuestra boca será limpio, será creador, será milagroso. Yahweh, en esta mañana te pedimos que esta palabra que ha sido pronunciada dé fruto al 100% y haga lo que tú deseas, que esta palabra cumpla tu voluntad en las vidas de todos los que la escuchen. Espíritu Santo, limpia los corazones, limpia nuestros templos, límpianos por dentro, por fuera, y que podamos nosotros usar nuestra lengua para lo que fue creada, para alabarte, para bendecirte, para estudiar y declarar tu palabra. Gloria a ti. Amén y amén. Hasta luego, queridos hermanos. Siempre les pido que dejen comentarios, que se suscriban, que nos manden sus peticiones de oración y que pues Dios les bendiga grandemente. Un placer realmente poder llegar hasta ustedes y pues manden sus comentarios, me encantaría leerlos. Hasta luego.